Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Brenda Estrada Aguilar, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana y a continuación voy a presentar un video de la materia Estadística Inferencial 2 del profesor Juan Morales. La unidad que voy a presentar es el de la 3, con el tema Análisis de varianza de uno o dos factores. Empecemos. Análisis de varianza de un factor. La definición. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica y los valores de F no pueden ser negativos. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a pruebas las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. La hipótesis nula plantea que las tres medidas de las medias son iguales y nuestra hipótesis alternativa, plantea que las tres medias poblacionales son diferentes. Si un valor P pequeño como 0.5 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias, pero si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como mayor de 0.5 no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestriales. El análisis de varianza de un factor se utiliza de datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para el análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. La población tiene varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias siempre de datos cuantitativos. Y las muestras son independientes entre sí. Es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. La fuerza, ejemplo de mediciones de aceleración de pecho en G o en pruebas de choque de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración de producción, la gravedad terrestre, en un objetivo cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de 1G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplo de fuerza G. Una palmada en la espalda es equivalente a 4.1G. Desplomarse en una silla es equivalente a 10.1G. Y bajar un escalón es equivalente a 8.1G. A continuación vamos a pasar con nuestro primer ejemplo de análisis de varianza de un factor. Es mediciones de desaceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utiliza las mediciones de desaceleración de pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces nosotros ya tenemos nuestros datos, que son nuestros tipos de auto. Tenemos tres categorías. Este sería nuestro factor, que es auto compacto, mediano y grande. Y tenemos nuestras muestras. Entonces a continuación vamos a pasar a resolver esto en nuestro programa de Minitab. Aquí tenemos ya nuestros datos ya en nuestro programa. ¿Cuál es el fin de esto? Es determinar si las medidas de las medias, son iguales o diferentes.
Esta es una prueba de la igualdad o diferencia de las varianzas. Entonces vamos a pasar a hacerlo. Nos vamos a estadística, ANOVA, y vamos a seleccionar el que dice Test for Equal Variance. Aquí vamos a seleccionar de 2 factores. Ok, aquí en respuesta vamos a seleccionar los 3 autos compactos, medianos y autos grandes. Y le vamos a dar OK. A continuación nos va a arrojar unos datos y nos va a dar una gráfica. Ok, ¿cuál era desde un principio nuestra hipótesis nula? Era de que todas las varianzas son iguales, y la hipótesis alternativa es de que la varianza, las medidas de las varianzas son diferentes. Aquí tenemos nuestros primeros datos de autos compactos, medianos y grandes. Como podemos ver, nuestro valor P es 0.978. Entonces nos dan también un valor de Leven's test y nuestro valor de P acá. Entonces nosotros ya con este dato podemos determinar que no se tiene la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. Ok, recordemos que si P es menor de 0.05, rechazamos nuestra hipótesis nula, y si es mayor de 0.05 se acepta la hipótesis nula. Ok, entonces aquí como no hay suficiente evidencia, no se rechaza la hipótesis nula. Ok, si nosotros vamos aquí a nuestro pergamino, nos va a arrojar diferentes datos. Ok, y aquí tenemos nuestro test, donde me dice que mi hipótesis nula es que todas las varianzas sean iguales, y nuestra hipótesis alternativa es que por lo menos una sea diferente. Nuestro nivel de significancia nos dan el de 0.05, y yo tengo aquí mis datos de mis autos compactos, medianos y grandes. Ok, aquí tengo más información sobre esto. Ahora vamos a pasar a otro. Ahorita nos regresamos con esto para verlo. Nos vamos a estadística, ANOVA, y vamos a seleccionar el One Way. Vamos a seleccionar igual el de 2 factores. Aquí vamos a seleccionar los 3 autos compactos, medianos y grandes. Y en opción, bueno, se va a quedar tal cual. Aquí en nuestra opción vamos a seleccionar todas para que nos dé nuestras gráficas. Le damos OK, y en gráficas vamos a seleccionar el último, le damos OK, todo queda tal cual, le damos OK. Y aquí nos arroja una serie de gráficas y de datos. Igual. Por ejemplo, aquí nos da nuestros datos de residual. Aquí podemos ver en esta gráfica que se ve bien, no está fuera de. En nuestro histograma podemos ver aquí la figura como la campanita, está normal. Aquí tenemos nuestros datos. Y por ejemplo tenemos aquí también otra gráfica donde nos da lo de autos compactos, medianos y grandes. Tenemos una media de 42.3
en autos grandes una media de 39 y una media de 44.9. Ok, esta dice a nivel simultáneo de significancia, el mayor de las medias, nivel. Ok, esta pues aquí nos da nuestros autos compactos, medianos están comparando la media entre estos tipos de autos. Ok, si un intervalo tiene 0 como punto final, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí podemos observar que esto es nuestra referencia 0. Y por ejemplo aquí esta media de autos compactos y grandes termina en 0. Entonces son diferentes. ¿Qué es lo que nos decía en un principio nuestra información? Ok, la información que nosotros tenemos dice a nuestros autos compactos. Ok, vamos aquí. Dice que la hipótesis nula se rechaza si todas las varianzas. Nuestra hipótesis nula dice que todas las varianzas deben ser iguales y nuestra alternativa que por lo menos una es diferente. Ok, y podemos ver aquí que vamos a comparar, vamos a comprobarlo de nuestra diferencia de las medias. ¿Dónde está el análisis de varianza? Es la que yo estoy buscando. Análisis de varianza. Ok, vamos a buscarlo. Ok, ahorita vamos a ver lo que mencionábamos de nuestro análisis de varianza, que dice que la hipótesis nula, que nuestras medias son iguales, y nuestra hipótesis alternativa es que por lo menos una es diferente. Entonces, si nosotros checamos aquí nuestro análisis de varianza, nos da un valor de 0.27. Y con esto podemos determinar que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar nuestra hipótesis alternativa, que dice que por lo menos una es diferente. Ok, entonces con esto terminamos nuestro ejercicio 1. Seguimos con el ejercicio 2, que dice lo siguiente: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque que se utilizan en las unidades de medida HIC, por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. ¿Ok? Y tenemos parecido a los datos auto compacto, mediano y grande, y tenemos
diferentes muestras. Datos de análisis, no. Ok, seguimos con nuestro ejemplo 2 y vamos a seguir los mismos pasos que hicimos con nuestro primer ejemplo. Y cuál es, bueno, vuelvo a repetir, el fin de esto es determinar si las medidas de las medias son iguales o diferentes. ¿Okay? Pues nos vamos a estadística, ANOVA y seleccionamos Test Equal Variance. Seleccionamos de segundo nivel, seleccionamos los 3, ok, y aquí le damos ok. ¿Y cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis nula es que todas las varianzas sean iguales y nuestra alternativa es que son diferentes. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos, aquí nos arrojó un valor P de 0.29. Recordemos que si P es mayor, se acepta nuestra hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, no se tiene la suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Quiere decir que se acepta la alternativa. Y vamos a hacer, bueno, aquí nos vamos al pergamino para que nos dé la información. Y aquí nos arroja pues, los datos. Nuestra hipótesis nula, que todas las varianzas sean iguales. Nuestra alternativa, que por lo menos una sea diferente. Aquí con nuestro primer dato, 0.29, pues se acepta la hipótesis nula de que por lo menos una es diferente. Entonces, descartamos la hipótesis nula de que todas las varianzas son iguales. Por lo menos una es diferente. Y vamos a nuestro segundo paso. Igual estadística, ANOVA. Y seleccionamos One Way. Lo mismo, seleccionamos esta opción, responses, auto compacto, auto mediano, auto grande. Me voy aquí en esta opción, voy a seleccionar todo para que me dé mis gráficas. Le doy OK y en gráficas voy a seleccionar este último. Le damos OK. OK. Y lo mismo me va a arrojar una en donde aquí tenemos nuestro histograma. Si vemos está en forma de campana. Tenemos una distribución normal. Nivel de significancia del 95%. Tenemos nuestro residual. Todo se ve bien. Aquí tenemos en auto grande una media de 385.8, 390.6 y 382.5. Tenemos nuestro auto mediano con nuestro auto compacto, se están comparando para ver las medias. Tenemos nuestra referencia 0 y tenemos un intervalo de 138, 708 y 154.908. Vamos a ir de nuevo a nuestro pergamino. Y nos va a seguir arrojando todos los datos que necesitamos. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar si podemos
a ver nuestro análisis de varianza. Me dice mi hipótesis nula, todas mis varianzas son iguales, y nuestra hipótesis alternativa, que por lo menos uno sea diferente. Me da mis datos y en mi aquí valor P 0.296. Pues con esto comprobamos que no se tiene la suficiente evidencia para aceptar no se tiene la suficiente evidencia para aceptar la hipótesis nula. No, perdón, no tenemos la suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y tenemos que aceptar la alternativa, que por lo menos una es diferente. Ok, aquí me da todos mis datos. Y bueno, seguimos con nuestra presentación. ¿Okay? Con esto yo doy por terminada el análisis de varianza de un solo factor, y a continuación vamos a presentar la de dos factores. Existe una interacción de dos factores si el efecto de uno de los factores cambia las diferentes categorías del otro factor. Objetivo: con datos muestreales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón y un efecto de factor columna. Requisitos: por cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen misma varianza, desviación estándar, y las muestras son aleatorias, simple datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes, y los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ok, vamos a pasar a nuestro primer ejemplo de análisis de varianza de dos factores. Dice, utilicen un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor renglón tipo automóvil, extranjero, nacional, y un efecto de factor columna, el tamaño de automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Tenemos nuestros tipos de autos, extranjero, nacional, y aquí tenemos el tamaño de automóvil, compacto, mediano y grande. Ok, pues vamos a pasar a nuestros datos. Ok. Y bueno, tenemos aquí nuestros datos. Desaceleración, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA, análisis de medias, ¿okay? Porque eso es lo que estamos analizando. Vamos a seleccionar pues obviamente nuestra primera desaceleración de pecho en G. En factor 1 aquí vamos a seleccionar tipo de automóvil y nuestro tamaño de automóvil. Le damos OK y pues nos va a arrojar una gráfica. Nuestra primera gráfica es nuestro análisis de nuestra desviación estándar, donde vemos que todo está dentro de nuestros límites inferiores y superiores.
Y aquí vienen los datos: tamaño de automóvil, compacto extranjero, grande, mediano, compacto nacional, grande y mediano. Aquí, si nos damos cuenta, aquí se sale de nuestros límites de control. Tenemos 41.556, 39.168 y 43.493. En nuestro tipo de automóvil probablemente tengamos una diferencia en cuestión de medias. Y aquí en tamaño de automóvil todo se ve normal, se ve bien, como dentro de que este tercer dato, pues todos están dentro de los límites de control. Ahora vamos a realizar nuestra segunda opción. Vamos a estadística, ANOVA, y vamos a hacer un balance ANOVA. Van a ser los mismos pasos. Seleccionamos el primero. Acá abajo es muy importante. Aquí vamos a seleccionar tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, y aquí en la parte de abajo se van a multiplicar el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. En gráficas vamos a seleccionar esta opción, la de abajo, le damos OK, OK, y pues lo mismo, ¿no? Nos va a arrojar una serie de gráficas, de datos. Esto es mi dato residual. Aquí podemos ver un poquito que están dispersos los puntos. Esa es nuestra referencia en 0. Tenemos nuestra gráfica. Las muestras se ven apegadas a nuestro punto. Nuestro histograma todavía se le ve forma de campana y está un poquito inclinado hacia la derecha. Aquí le vamos a dar nosotros en el pergamino, igual, para que nos dé todos los datos. ANOVA. Ok, ¿cuál es nuestra hipótesis nula? Nuestra hipótesis nula nos dice que no hay diferencias entre las medias. Y nuestra hipótesis alterna, que las medias de los automóviles extranjeros hay diferencias entre las nacionalidades de las medias. Si yo me pongo a analizar estos datos, eso es mi análisis de varianza. Por ejemplo, aquí en tipo de automóvil me da P0.03, que aunque aquí con esto nosotros tenemos las evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar nuestra alternativa, que nos dice que por lo menos nuestra hipótesis alternativa nos dice que por lo menos hay diferencia entre las nacionalidades. Y nuestro segundo dato en el tamaño de automóvil me da 0.6. Con esto nosotros podemos evidenciar que no hay diferencias entre las medidas de las medias entre el tamaño del automóvil. Entonces, como no hay diferencia, se acepta. Se dice la medida de las medias entre el tamaño del auto. Ok, aquí nosotros rechazamos nuestra hipótesis alterna. Ok, recordemos siempre esto, que si P es mayor a 0.05 se acepta se acepta la hipótesis nula, y si es menor de 0.5 se rechaza nuestra hipótesis nula. Y en nuestra última, en tipo de automóvil, nos da 0.7717. Entonces, por lo menos
uno de ellos es diferente y no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, porque las medias son iguales, ni tampoco rechazar nuestra hipótesis alternativa que dice que al menos uno es diferente. Ok, si nosotros vemos, bueno, el tipo de tamaño de automóvil, con esto podemos determinar que no tenemos las evidencias suficientes para rechazar nuestra hipótesis nula. No tenemos porque es mayor, entonces no podemos rechazarlo. Y volvemos a realizar estadística. Nos vamos a la NOVA, internal plot. Okay, internal plot. Vamos a seleccionar el de los grupos, le damos OK. C1, seleccionamos el C2 y C3, le damos OK. Y aquí nos da nuestra gráfica, el tamaño de automóvil, compacto, grande y mediano. Ok. Y vamos a seleccionar de nuevo nuestra NOVA, pero vamos a seleccionar el último. Vamos a hacer los mismos pasos. C1 en responses, en el factor, nuestros factores, pues el tamaño de automóvil y el tipo de automóvil. Le damos OK y pues nos va a arrojar nuestra siguiente gráfica, en donde podemos determinar, este azul son los tipos de automóviles. Este es el extranjero y este es el nacional. Tenemos una media de 36, una media de 38 y una media de 43. Nuestros autos extranjeros 47, una media de 39.66 y una media de 45.67 en nuestros autos medianos. Ok, entonces con esto podemos determinar que vamos a nuestros valores, vamos a NOVA. Ok, con esto, por ejemplo, en el tipo de automóvil, la primera se rechaza. Ok, si me regreso a mi ejemplo de esta. Ok, por ejemplo, en mi tipo de automóvil, P me dio 0.03, entonces tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, por lo que al menos un número es diferente, como nos decía nuestra hipótesis alterna, que por lo menos uno es diferente. Para el tamaño de automóvil, aquí sí no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto no se rechaza. Y nos dice que en tamaños de automóviles son iguales. Y para el tipo de automóvil también no se tiene la suficiente evidencia para rechazar nuestra hipótesis nula, por lo tanto tampoco se rechaza. Y nos dice que son iguales en cuestión de medias. Ok, yo con esto termino mi primer ejemplo de las dos muestras, de dos factores, perdón. Entonces,
voy a seguir con mi segundo ejemplo. Dice, lesiones de cabeza en un choque automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas Heat Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones de cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor renglón y un tipo de automóvil compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Ejemplo 1, precisión, dos factores. Ok, aquí ya tengo mis datos. Entonces vamos a hacer exactamente los mismos pasos. Vamos a estadística, ANOVA y análisis de medias, porque eso es lo que nos está pidiendo. Vamos a seleccionar desaceleración y vamos a seleccionar el tipo de automóvil y el tamaño. Ok, le vamos a dar OK y nos va a arrojar una gráfica. Ok, yo tengo aquí ya mi primera gráfica donde me está analizando mi desviación estándar. Tengo mi tipo de automóvil y mi tamaño de automóvil. Si nos damos cuenta, todo está dentro de límites inferiores y superiores y todo está dentro de mi límite de control, entonces esto no me hace mucho ruido. Vamos a poner un segundo, estadística, ANOVA, y nos vamos a balance ANOVA. Okay, lo mismo, desaceleración. Aquí en la parte vamos a seleccionar los tipos de automóvil y el tamaño de automóvil. En gráficas vamos a seleccionar esta opción, le damos OK y le damos OK y me va a dar pues mis gráficas de nuevo. Mi residual, tengo estas gráficas, me da mi histograma, todo está todavía la forma de la campanita, está un poquito inclinado hacia mi izquierda y vamos a ver en el pergamino la información más detallada. Ok, y pues aquí me da mis datos, me da el tipo de automóvil, me da mi análisis de varianza. Ok, ¿qué me dice? Tamaño de automóvil. A ver, no sé por qué, creo que me hizo falta un dato. Ok, entonces yo tengo aquí ya mi análisis de varianza, en donde me dice, donde me da, por ejemplo, en tipo de automóvil, me da mi valor de P, que es igual a 0.16. Por lo tanto, como es mayor a 0.5, no voy a rechazar mi hipótesis nula, que dice que son iguales las medias, y en mi tamaño de automóvil me da una DP igual a 0.66, por lo cual es mayor y tampoco no se va a rechazar mi hipótesis nula. Por lo tanto, como habíamos dicho desde un principio en nuestro análisis, la hipótesis nula es que todas son iguales y mi hipótesis alterna es que por lo menos una es diferente. Entonces aquí, como todas salieron que no existe la evidencia para rechazar
para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto se acepta. No. Ok, aparte de está otro paso más estadístico. Le voy a hacer interval plot. Escojo el de varios grupos, le doy OK. Desaceleración. Aquí elijo las otras dos. Tipo y tamaño de muestra. Le doy OK. Y también me va a arrojar una gráfica. Donde yo voy a ver, por ejemplo, el tipo de auto, compacto, grande y mediano. Aquí me da mi media una 380, 457 y 445. 240, 384 y 397. Ok, vamos a hacer un último paso que es en estadística y en mi. Ok, vamos a seleccionar el C1, factor, tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Le vamos a dar en OK. Y aquí nos da nuestra gráfica, nos da nuestros autos extranjeros, nacional. Entonces aquí se ve, por ejemplo, el carro nacional grande me da una media de 240 y acá el extranjero 457.33. Ok, entonces mi hipótesis nula es de que vamos a seguir con la de herramientas aplicadas al campo laboral. Ok, dice mi siguiente problema. Utilice las mediciones de las temperaturas de los chillers incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter una prueba a la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces yo tengo, bueno, en el trabajo se manejan tres tipos de prensas, que es el de la CD, Mitsubishi y la Komori. Y tengo mi tamaño de muestra donde se hizo la lectura de la temperatura, de las temperaturas de los chillers, perdón. Entonces vamos a someter a prueba para afirmar que las muestras provienen de medias iguales. Ok, en este caso pues nada más vamos a hacer el primer ejemplo que hicimos de que si de determinar si las medidas de las medias son iguales o diferentes. Entonces para esto ya tengo mis datos en donde tengo mis tres prensas, tengo mis lecturas de las temperaturas. Entonces vamos a realizar la prueba de igualdad o diferencia. Ok, nos vamos a estadística, ANOVA, y pues me voy a for one
Voy a seleccionar la segunda. Aquí voy a seleccionar mis 3. Le doy OK. Mi hipótesis nula me dice que todas las varianzas son iguales y mi hipótesis alternativa me dice que las varianzas son diferentes. Si nos damos cuenta aquí, pues me arroja, ¿no?, mis siguientes datos, donde me da un valor de P de 0.018. Por lo tanto, P es menor. Ok, si P me da menor de 0.5, como ya habíamos mencionado anteriormente. Si P me da menor que 0.5, la hipótesis nula se rechaza. En este caso, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula de que todas son iguales. Y para hacer el siguiente paso, bueno, vamos al pergamino para que nos dé los datos. Esos son los datos, pero ahorita vamos a regresar para leerlos. Vamos a hacer un one way. Igual en la segunda, las tres opciones, le damos y voy a elegir todas, le doy OK. En gráficas, pues vamos a seleccionar nuestra última opción, le damos OK, OK. Esperamos un poco para que cargue. Igual me va a arrojar mi... Ok, tengo mi residual. Acá sí unos versos, bueno, no son dispersos. Me dice que tengo una media de 17.94. En la Mitsubishi 20.78 y en la CD 20.69. Dice nivel simultáneo de significancia. Dice, si un intervalo tiene 0 como punto final, las medidas correspondientes son significativamente diferentes, por lo cual la Komori me marca, por lo tanto, al menos una es diferente, como ya se ha planteado en un principio, con los datos de... Ok, sé que P, no recuerdo cuánto me salió, pero ahorita checamos. Creo que era 0.018, si no mal recuerdo, mi valor P. Pero me salía que P era menor que 0.05 y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, que dice que todas mis varianzas son iguales. Entonces nos quedamos con nuestra hipótesis alternativa, que dice que por lo menos una es diferente. Ok, nuestro análisis de varianza. Nos da nuestros métodos, nuestro análisis de varianza. Ok, aquí dice, nos da
P 0.00, bueno, es menor, sí, por lo tanto no tenemos la suficiente evidencia tenemos la suficiente evidencia para rechazar nuestra hipótesis nula. Entonces aquí nada más le agregamos como conclusión: mi hipótesis nula se rechaza por lo tanto las pruebas sometidas me indican que al menos una es diferente. Ok, con esto yo doy por terminada mi unidad 3 de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales, y por mi parte es todo. Muchas gracias.